¿Qué es el jubileo? ¿Por qué celebramos el jubileo? ¿Y cómo celebrarlo para aprovechar sus beneficios? Son uno de los temas que vamos a reflexionar en este video. Empecemos por un poquito de historia. La palabra jubileo tiene dos raíces, una hebrea y otra latina. Del hebreo tenemos Yobel y del latín júbilo, que significa alegría o gozo. En el Yobel se usaba el shofar, que es un cuerno que por medio de su sonido anunciaba el inicio de un año santo. La tradición del Yobel la podemos observar en el libro de Levítico, en su capítulo 25, donde se nos muestra que durante un año santo se tenía que hacer un reinicio social de parte del pueblo de Israel. Esto es, se perdonaban a los presos, se perdonaban las deudas, la propiedad de las tierras se repartía nuevamente de manera equitativa. Dicho año se hacía cada 50 años. Y cabe mencionar que para tiempos de Jesús ya no se practicaba esta hermosa tradición del Yobel. Después observamos que para el medievo se empezó a introducir una práctica que no buscaba tanto reorganizar la dinámica o quehacer de una sociedad, sino más bien ahora se buscaba reordenar la vida de cada quien en términos del pecado. Es decir, se buscaba la oportunidad de tener un borrón y cuenta nueva. La práctica a la que me refiero es la peregrinación, siendo la más importante a Tierra Santa. No nos imaginemos un tour o un viaje de placer, pues ir a ese lugar era verdaderamente difícil y peligroso. Poner en riesgo la vida para llegar al lugar era la penitencia que se hacía por el perdón de los pecados. Con el tiempo, ir a la Tierra Santa simplemente fue imposible, pues hubo un tiempo en que esta fue tomada por los musulmanes. De allí la necesidad de crear nuevos lugares de peregrinación, y estos nuevos lugares fueron la tumba de San Pedro y la tumba de San Pablo en Roma. Eran viajes más sencillos por su cercanía, aunque también bastante caros y lejanos. A principios del siglo XIII se creó la tradición de visitar la tumba de Santiago en Galicia. Entonces los que iban a Roma fueron llamados romeros, mientras los que iban a Galicia pues era otro tipo de peregrinos. Debido a que las peregrinaciones cada día se hicieron más abundantes y populares, el Papa Bonifacio VIII decide conceder la indulgencia plenaria a quienes peregrinaran, creando así el primer jubileo católico. A principio se celebraba cada 100 años, después cada 50 años, luego incluso cada 33 años, como lo hizo el Papa Urbano VI, recordando la edad de Jesucristo cuando nos redimió, para después colocar este jubileo cada 25 años, y el autor de este cambio fue Juan Pablo II. Sin embargo, debemos decir que los papas pueden convocar a un jubileo extraordinario, como por ejemplo el jubileo del Año de la Misericordia en el 2018 o el jubileo que tendremos en el 2033 para celebrar los 2000 años de nuestra redención. Tenemos entonces que para el jubileo está la práctica de la apertura de la Puerta Santa. La Puerta Santa no es única, sino que se han construido varias en las basílicas principales del mundo, las cuales se abren solamente por ocasión del jubileo. La puerta nos recuerda a Juan 10 que dice: "Yo soy la puerta de mis ovejas". Y cada vez que concluye el jubileo, se construye un muro detrás de esa puerta. Como sabemos, el jubileo del 2025, dedicado a la esperanza e inaugurado por el Papa el 24 de diciembre de este año, en la noche de la Navidad, esta puerta será cerrada hasta la fiesta de la Epifanía de Nuestro Señor hasta enero del 2026. Es decir, el jubileo va a durar un poco más de un año y 14 días. Y justo antes de que esta puerta santa en Roma sea cerrada, se abrirán otras puertas de catedrales y basílicas en el mundo, pues la indulgencia plenaria no es exclusivamente para quien tenga el privilegio de viajar a Roma o a Tierra Santa. Aquí en la diócesis de Puebla iniciará el 29 de diciembre del 2024. Ahora es momento de hablar sobre ¿qué son las indulgencias?
Para responder a esta pregunta, debemos saber que cuando pecamos, generamos culpa y pena. En la confesión hacemos un cambio de título de propiedad y yo que soy el culpable de mi pecado y por lo tanto responsable de él, le transfiero a Jesucristo esa culpa para que él asuma la culpa por mí. De hecho, ya lo hizo en la cruz. Por ello es que me libro de la condenación eterna por culpa del pecado cometido, cuando me confieso. Sin embargo, el daño que con mi pecado he cometido, tengo que pagarlo. Decimos resarcir el daño. Con la penitencia ciertamente pagamos algo, las penas temporales, pagamos un poquito, pero no alcanzamos a pagar todo por las penas eternas merecidas. Así que terminaremos de pagar en el purgatorio. Déjenme ejemplificarlo con la hoja de papel. Tenemos, por ejemplo, que nuestra alma es como una hoja de papel que salió de las manos de Dios, lisa completamente. Con el pecado mortal, es como si tomáramos esa hoja y la hiciéramos puñito. La confesión vuelve a desenrollar a esta hoja, pero ya no queda completamente lisita como al principio. El pecado deja secuelas en nosotros, nos deja inclinados al mismo pecado, es decir, entre más pecamos, más nos costará dejar al pecado. Por eso no se trata de responsabilidad de culpas, sino de purificación. Por eso las arrugas que vemos en el papel se desarrugarán completamente en el purgatorio. Pues ahora bien, con una indulgencia plenaria, planchamos por completo la hoja, es decir, podemos sacar a un alma de manera inmediata del purgatorio o nosotros librarnos de él por cada pecado que hayamos cometido. Ahora bien, ¿todos pueden obtener la indulgencia plenaria? No, solamente los que están bautizados y que no se encuentren excomulgados y que en el momento de hacer la indulgencia estén en gracia de Dios. Además, es necesario tener el deseo de obtener la indulgencia. No se vale decir, no sabía y pasé por la puerta santa, por ejemplo, pero como ni sabía de las indulgencias, vaya, qué suerte tuve y obtuve la indulgencia de chiripada. No, eso no vale. Y amigo mío, tú no obtuviste nada, porque hay que desear y pedir dicha indulgencia. Entonces, ¿cómo obtengo la indulgencia plenaria? 1. Hay que realizar una práctica que tenga indulgencia plenaria. Más adelante les explico cuáles son estas prácticas. 2. Confesarse bien en el rango de una semana. No debe pasar más tiempo antes o después de realizar la práctica de la indulgencia. 3. Ese día se debe comulgar. 4. Tener el propósito de la indulgencia. 5. Tener el firme propósito de no volver a pecar o alejarse del pecado. 6. Pedir por el Papa. No perdamos de vista entonces que el jubileo es el vehículo o campaña por medio del cual se invita a toda la iglesia a renovar su vida, adquiriendo la actitud de verdadero arrepentimiento y cambio de vida. La indulgencia la podemos ganar para nosotros mismos o bien para algún familiar o amigo que pudiera estar en el purgatorio, pero nunca se podrá ofrecer por algún prójimo vivo. Se debe de decir que por primera vez en la historia va a ser posible ganar 2 indulgencias por día, siempre y cuando ambas se apliquen para los difuntos. Bien, vayamos a la lista de actividades que nos permitirían ganar indulgencias plenarias, específicamente a lo largo del año jubilar 2025. Número 1. Peregrinación a los santos lugares que mencionamos antes, como la Basílica de San Pedro, la Basílica de San Pablo o las Basílicas Mayores de Roma, la cárcel de Revia y la parroquia de San Bartolomé en Murcia. También se puede ganar peregrinando a la Tierra Santa, específicamente al Santo Sepulcro, a la Basílica de la Natividad o a la Basílica de la Anunciación. En México, por ejemplo, habrá lugares para alcanzar la indulgencia plenaria, tales como catedrales metropolitanas, basílicas marianas, santuarios nacionales como el Santuario de Chalma, por poner un ejemplo,
y cualquier lugar insigne designado por el obispo del lugar. Prepárate, porque el obispo de Puebla anunció que en Atlisco habría un lugar, aunque no lo ha confirmado. Pero no solo visitando lugares de misericordia se pueden obtener las indulgencias plenarias, sino que también haciendo obras de misericordia y penitencias. Es así que para obtener una indulgencia plenaria también podemos realizar misiones, ejercicios espirituales durante un fin de semana al menos, encuentros de formación que traten sobre documentos de Vaticano II o bien sobre el catecismo de la Iglesia Católica, visitando por un tiempo adecuado a los que se encuentran en especial necesidad, pero esa visita la haríamos como quien visita a Jesucristo, es decir, como realizando una peregrinación a Cristo que vive en esas personas necesitadas, ofreciéndoles un tiempo adecuado. No vayamos a decir, ya te vine a visitar, ya conseguí mi indulgencia, ahí nos vemos. También se puede obtener la indulgencia plenaria practicando las abstenciones. ¿Abstenciones de qué? Pues las abstenciones de distracciones banales, como puede ser, por ejemplo, evitar todo un día ver televisión o tomar el celular para ver videos o redes sociales. Es decir, durante un día tendríamos que abstenernos de la diversión real o virtual. Real, pues por ejemplo, cuando vamos al teatro, a un estadio o al cine. O virtual, pues nos referimos cuando estamos nosotros viendo cosas en el celular. Podemos obtener también esta indulgencia plenaria si nos abstenemos de consumos superfluos. Por ejemplo, gastar en lo que no necesitamos. Incluso podría ser gastar en una Coca-Cola. Si nos abstenemos de eso, pudiéramos obtener también una indulgencia plenaria, otorgando una proporcionada suma de dinero a los pobres. Digo una proporcionada suma de dinero porque aunque no se especifica si es mucho o poquito, pues debemos entender que debe de ser una suma generosa, pero que tampoco cause mucho detrimento a nuestra economía. También se podría considerar como una actividad de indulgencia sosteniendo obras de carácter religioso social, también haciendo voluntariados en la iglesia, como por ejemplo las catequistas, los ministros de la comunión, etc. Y en atención a los enfermos o a los monjes o monjas de vida de clausura, uniéndose a las transmisiones que se realizarán por los medios de comunicación, podrán también obtener una indulgencia plenaria, rezando luego un Padre Nuestro y haciendo la profesión de fe. Recuerda que esto lo puede hacer la Iglesia porque Jesucristo le dejó la autoridad a San Pedro y la administración de la gracia. No olvides que no basta solamente con realizar las visitas a los lugares santos o realizar las actividades que más arriba te enlisté, sino que es muy importante estar en estado de gracia, comulgar y pedir por el Papa. Gracias y hasta la próxima.